Vamos a comenzar con la clase, ¿va? Ya estamos grabando. Su tarea prácticamente es de esto, así que de aquí pueden sacar mucha información. Pero, pues ya esta es su penúltima clase. Ya el próximo viernes va a ser su última clase. Va a ser sobre el uso de aditamentos. Ahorita vamos a ver lo de análisis de la marcha. Me imagino que ya lo vieron en alguna otra materia, pero pues vamos a repasar. Como tal, su materia trata de esto, de la valoración muscular y la valoración de la marcha, ¿va? Entonces empezamos. Aguántenme. Está. Empezamos entonces con lo principal. ¿Qué es la marcha? ¿Ok? La marcha va a ser un mecanismo de locomoción del ser humano para poder trasladarse en línea recta siempre de un lugar a otro. ¿Ok? Gracias a este mecanismo, pues nosotros podemos eh, incursionar, podemos ir o trasladarnos a distintas partes. La locomoción como tal eh, se considera o se ha descrito como una serie de movimientos que van a ser alternantes, van a ser rítmicos entre las extremidades del miembro superior y el miembro inferior, así como del tronco, ¿ok? Estas van a determinar un desplazamiento hacia adelante de nuestro centro de gravedad. Aquí les pongo la imagen del bebé porque, como pueden darse cuenta, está iniciando el gateo o está gateando. Muchas veces se considera que el gateo es fundamental para que el bebé desarrolle su siguiente ítem de desarrollo, que sería ya el de la marcha. Sin embargo, también pueden encontrar algunos casos en que el paciente, bueno, el bebé, no desarrolló el gateo y simplemente pasó de la sedestación a bipedestación y a la marcha. No afecta en cuestión de que si no gateara no va a caminar, pero el gateo es un entrenamiento previo para esa serie de movimientos que nosotros vamos a realizar, ese balanceo y esa coordinación entre los miembros superiores y los miembros inferiores. Al momento de iniciar el gateo, estamos haciendo esa oscilación del tronco, de la cadera, para que podamos tener una mejor idea al momento de iniciar la marcha. Entonces, no es fundamental que el bebé gatee, pero pues sí es muy importante para que empiece a entrenarse o para que empiece a tener ya pues una idea de esa coordinación motriz, que tenga una mejor oscilación entre el balanceo de los miembros superiores y los inferiores. Lo ideal sería que se gateara, pero si no gatea un bebé, pues no habría ningún tipo de problema, ¿ok? Eso se puede ya desarrollar o esa coordinación se puede ir desarrollando un poquito mejor ya cuando el bebé empiece con la bipedestación y la marcha. Entonces, la locomoción humana normal se va a considerar así, como una serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las extremidades y el tronco, ¿ok? El ciclo de la marcha. Eh, este ciclo de la marcha pues va a estar compuesto por un total de 8 fases, 5 fases de apoyo y 5 fases de oscilación o de balanceo, ¿ok? Realizar las 8 fases completas van a ser o se va a considerar como el ciclo de la marcha, ¿ok? El ciclo de la marcha va a comenzar cuando un pie entra en contacto con el suelo y termina con el contacto con el suelo del mismo pie. En este caso tenemos aquí el contacto con el pie derecho y vamos a pasar por las 5 fases de apoyo que ahorita vamos a ver, las 3 fases de oscilación o de balanceo que ahorita vamos a ver, y cuando el paciente vuelva a tener contacto con su pierna derecha, con su pie derecho, se considera que el ciclo ha terminado, ¿ok? Inicia cuando da el contacto, termina cuando vuelve a dar el contacto, o sea, al mismo tiempo termina y al mismo tiempo inicia, ¿ok? Entonces,
Ciclo de la marcha se considera esto al realizar las 5 fases de apoyo y las 3 fases de balanceo o de oscilación, ¿ok? Los dos mayores componentes del ciclo de la marcha van a ser la fase de apoyo y la de balanceo, como ya les había mencionado. Una pierna está en fase de apoyo cuando entra en contacto con el suelo y está en fase de balanceo cuando no está en contacto con el suelo. Aquí podemos verlo un poquito mejor. Fase de apoyo, todo el tiempo está en contacto con el suelo, este pie, que en este caso sería el pie derecho, y entra dentro de la fase de apoyo. Mientras que cuando no está en contacto, como sería el caso de estas 3 fases, se considera como una fase de oscilación, ¿ok? Esto de doble apoyo, apoyo monopodal, es cuando las dos piernas están en contacto o cuando solo una pierna está en contacto. Doble apoyo, aquí podemos observar que el paciente tiene tanto pierna izquierda como pierna derecha en contacto con el suelo, ¿ok? Pies, perdón. Y apoyo monopodal, aquí ya empieza a levantar y empieza a descargar todo el peso en una sola pierna. Como pueden observar aquí en la imagen, pierna derecha tiene todo el peso, pierna derecha tiene todo el peso porque la pierna izquierda se mantiene elevada y de igual manera aquí la pierna derecha tiene todo el peso ya que la pierna izquierda apenas está haciendo la última fase de oscilación y va a llegar apenas al contacto con el suelo, ¿ok? Aquí va de nuevo, doble apoyo y comenzamos de nuevo en fase de apoyo monopodal. Así que casi la mayor parte del tiempo se puede considerar que tenemos un apoyo monopodal cuando estamos realizando la marcha. Como pueden darse cuenta, casi en todas las fases o casi en todo el ciclo, pues el paciente en muy poco de este ciclo tiene en contacto las dos piernas, los dos pies, perdón. Entonces, el ciclo de la marcha va a considerarse como todas las fases de apoyo, todas las fases de oscilación y los apoyos pues van a depender. Doble apoyo es cuando las dos piernas están en contacto, apoyo monopodal cuando dejamos todo el peso solamente sobre una pierna y un pie está en contacto, ¿ok? Entonces vamos ahora con las 5 fases de apoyo a describir cada una de ellas. La primera va a ser el contacto del talón, que va a ser el instante en el que el talón va a tocar el suelo. Es muy importante que tengan en cuenta esto de que esta es la primera fase de apoyo, porque muchas veces una marcha patológica o una alteración de la marcha tiene esta alteración en esta fase. ¿A qué me refiero? Que el contacto, el primer contacto que hace el pie no es con el talón. El talón, el hueso calcáneo, parte del talón, está pues hecha específicamente para que se descargue todo el peso del cuerpo sobre él. Ok, esta estructura es específicamente para eso. Hay muchas personas, en específico las mujeres, cuando usan mucho la zapatilla o el tacón, que se les altera esta fase. ¿Y qué pasa? Tienden a caminar mucho de punta. No sé si alguno de ustedes o de sus compañeras eh, tiende a hacer esto. No me acuerdo, alguien de ahí de la escuela sí vi que caminaba así, que primero pisaba con la punta o caminaba de puntitas. Esta es una alteración en la primera fase, que sería la fase de contacto de talón, ¿ok? Lo más importante es que al momento de que ustedes empiecen a reeducar la marcha o que empiecen a enseñarle una marcha correcta a su paciente, es que se aprendan todas estas fases para que empiecen a explicarle cuál es la fase que va al principio, cuál es la siguiente y cuál es la final. Para que si ustedes empiezan a reeducar marcha, no le digan asiente todo el pie o primero camine de puntita, etcétera, ¿no? Siempre deben de guiarse por estas fases, que son las 5 fases que va a pasar sobre la planta del pie para que el paciente empiece a realizar la marcha, ¿ok? Muy importante, tienen que ocuparlo para valorar, para analizar la marcha y también para el momento en que ustedes tienden a reeducar esa marcha, tienen que reeducarla en base a estas 5 fases de apoyo, ¿ok? Entonces, la primera, contacto de talón, que es la estructura específica que nuestro cuerpo tiene para que ahí se les descargue todo el peso del cuerpo, ¿ok? La segunda fase es la fase de apoyo plantar. En esta fase
el contacto de la parte anterior del pie se da con el suelo. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, ahorita vamos a ir viendo aquí la imagen un poquito mejor, pero se da un contacto de la parte anterior del pie. La parte anterior es como esa almohadilla que tenemos abajito de los dedos y se va a dar en la segunda fase de apoyo, ¿ok? Después del contacto de talón, vamos a bajar lo que resta del pie y esa almohadilla, por así decirlo, que tenemos allá abajito de los dedos del pie, va a ser la segunda estructura que tenga contacto con el suelo. La tercera fase es la fase de apoyo medio, ¿ok? En esta fase es el momento específico en el que el trocánter mayor se encuentra alineado verticalmente con el centro de pie o podría ser con el maleolo externo del tobillo también, pero esto va a ser siempre visto desde un plano sagital, ¿ok? Ahorita vamos a ver las imágenes para que se den una idea mejor, pero aquí ya toda la planta del pie se tiene que encontrar en contacto con, eh, con el suelo, ¿ok? Aquí se me olvidó comentarles algo sobre la fase de apoyo plantar. Muchas veces las personas que tienen pie plano, lo que pasa aquí es que al no tener ese arco correctamente o esa longitud de arco adecuada, se saltan estas dos fases. O sea, que al dar el contacto del talón, pues la dan bien, ¿no? Pero la fase de apoyo plantar y la fase de apoyo medio la suelen combinar. ¿Qué quiere decir esto? No es que primero toque la parte anterior del pie, sino que al tener un pie plano, pues suele dejar toda la planta del pie justo después de tener el contacto del talón. Entonces, o se puede combinar o simplemente se van a saltar esta fase y se van a ir directamente a la fase de apoyo medio. La cuarta fase es la elevación del talón, que, pues como su nombre lo dice, es el instante en el que el talón se empieza a elevar del suelo, ¿ok? Y despegue del pie. Última fase es el momento en el que los dedos se elevan del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ya vamos a tener un apoyo monopodal del lado izquierdo, si empezamos con el derecho, y pues ya vamos a comenzar en la fase del balanceo, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes aprendan todas estas fases para que al momento de que ustedes evalúen, ustedes analicen la marcha de un paciente, también tengan en cuenta cuál es la que se está saltando, cuál es la que tiene afectación o cuál es la que a lo mejor está combinando con otra fase. Y al momento de que ustedes empiecen a reeducar esa marcha, empiecen a enseñarle cómo debe de realizar la marcha correcta al paciente, pues ya tengan una idea de cómo van a ir o qué fase van a ir pasando hasta que toda la fase de apoyo se considere normal. Aquí vamos a ver en la imagen la primera, el contacto de talón, ¿ok? Pues es cuando el talón entra en contacto con el suelo. Aquí les repito, muchas veces, más que nada en las mujeres, cuando se acostumbran mucho a realizar esa fase de contacto inicial o de contacto de talón, pues lo dan con la punta del pie. Pero lo ideal es siempre que por ahí apaguen su micro, porfa. Pero es importante que tengan en cuenta que el talón, al ser la estructura predeterminada para que nosotros descarguemos el peso, pues va a ser siempre con lo que debemos de hacer un contacto inicial, ¿ok? Siguiente, fase de apoyo plantar. Aquí no se nota bien, pero pues es cuando la parte anterior o parte delantera de la planta del pie, por así decirlo, entra en contacto con el suelo. Aquí, ¿cómo vamos a diferenciar entre la fase de apoyo medio y la fase de apoyo plantar? Pues es con el trocánter, ¿ok? A lo mejor aquí no nos damos cuenta específicamente si ya dio ese contacto la parte anterior del pie, pero podemos observar aquí el trocánter que no se encuentra alineado, ¿ok? No se encuentra alineado con la parte media del pie, mientras que en la fase de apoyo medio, aquí podemos observar que sí se encuentra alineado. Podemos tomar como referencia a lo mejor el maleolo externo o pues simplemente basarnos en la parte media de toda nuestra planta del pie, ¿ok? O todo nuestro pie.
Esta es la diferencia entre la fase de apoyo plantar y la fase de apoyo medio, ¿ok? Les repito, aquí se ve alterado más que nada en personas que tienen el pie plano. Suelen saltarse esa fase e irse directamente a la fase de apoyo medio. La fase de elevación del talón, pues su nombre se los está diciendo, es cuando el talón empieza a despegarse para que a continuación todo el pie se encuentre despegado. Pero pues aquí es muy importante también darse cuenta que está pasando en el lado contrario. Aquí en el lado contrario ya se está iniciando la fase de contacto inicial o de contacto de talón, ¿ok? Mientras uno se está despegando, el otro ya está iniciando sus fases de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Pues también que tenemos un doble apoyo, que ya todo el peso del cuerpo está pues distribuido en en las dos piernas y no solo en una, ¿ok? Aquí una duda que me preguntaban en otra clase, esto también lo vimos en clínica propedéutica, una duda que me preguntaban es, cuando yo voy a evaluar la marcha, cuando voy a hacer un análisis de la marcha, ¿tengo que hacerlo en ambas piernas? Y la respuesta es no. Ustedes se van a basar primero en una pierna. Es muy difícil, inclusive si ya tienen mucha experiencia, que ustedes estén analizando al mismo tiempo ambas piernas, porque las fases se intercalan. Como pueden ver aquí en la imagen, cuando se está despegando el talón, del otro lado ya se está iniciando una fase, mientras aquí solo vamos en la cuarta fase de las fases de apoyo, y aquí estamos iniciando con la primera. Entonces, evítense complicaciones de que quieran evaluar ambos pies al mismo tiempo y mejor primero evalúen un pie o una pierna. En este caso, pues pueden tomar, por ejemplo, primero la derecha y evalúen todas las fases de apoyo, todas las fases de balanceo. Y si ustedes notan que no hay ningún problema en esa pierna o no tiene una alteración en la marcha, entonces pueden evaluar después la siguiente pierna, porque si intentan hacerlo las dos al mismo tiempo, les aseguro que se van a confundir. Y más que nada porque esto pasa en cuestión de segundos. Puede que aquí en las imágenes es un poquito mejor de observar porque pues vamos detenidamente, vamos una por una, pero si ustedes se ponen a evaluar a alguien la marcha, se van a dar cuenta que en cuestión de segundos va a pasar de la fase de apoyo a la fase de balanceo y muchas veces si no prestamos mucha atención, si no estamos concentrados, puede que nos estemos saltando algunas fases que no las estemos observando bien y por ahí el análisis o la valoración de la marcha pues llega a ser erróneo. ¿Ok? Entonces, la última fase de apoyo es el despegue del pie. Entonces, cuando ya los dedos dejan de tener contacto con el suelo y empieza la fase de balanceo. ¿Ok? Vamos a ver ahorita, igual en imágenes, pero primero les quiero comentar cuáles son estas tres fases de balanceo. La primera va a ser la de aceleración. ¿Ok? Fase número uno de balanceo, aceleración. Esta se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo. Como les había mencionado aquí, cuando se deja de tener contacto de la pierna derecha, en este caso los dedos con el suelo, pues ya está iniciando la fase de balanceo. La fase de aceleración pues va a ser cuando la pierna está yendo hacia la parte posterior, hacia la parte de atrás de manera rápida y acelerada, ¿ok? La fase de balanceo medio. En esta fase, la pierna en movimiento va a rebasar la pierna de apoyo como un péndulo. Ahorita lo vamos a ver en la imagen. Y la fase de desaceleración, pues como su nombre lo dice aquí, es cuando la pierna desacelera al acercarse al final del intervalo, ¿ok? Aquí podemos observar las tres, fase de aceleración, fase de balanceo medio y la fase de desaceleración. Fase de aceleración, pues es cuando la pierna, al momento de despegar los dedos del pie, la pierna empieza a ir hacia atrás de manera rápida y acelerada. Y cuando dan ese balanceo hacia adelante o que la pierna que está balanceada pasa a la pierna de apoyo, en este caso está aquí y en este caso ya está hacia adelante, cuando pasa la pierna de apoyo, se le considera como la fase de balanceo medio. Y cuando la pierna ya va bajando, va desacelerando, va reduciendo su velocidad para que otra vez inicie la fase de contacto inicial, pues se llama la fase de desaceleración, ¿ok?
Entonces están muy fáciles de aprenderse los nombres, de aprenderse de qué trata cada una, y lo difícil es cuando intentas evaluarlo, porque el paciente pues no va a ir despacito, no te lo va a hacer de manera lenta. Tienes que observar bien, concentrarte bien y poner mucha atención para que te des cuenta si a lo mejor tiene una alteración en alguna de estas fases o en alguna de las fases de apoyo, ¿ok? Entonces, esas son las 8 fases que vimos que se encuentran dentro del ciclo de la marcha, ¿ok? Ahora vamos con lo siguiente. Los parámetros temporales y parámetros espaciales, ¿ok? También es muy importante aquí que ustedes los conozcan para que cuando hagan un análisis de la marcha, una valoración de esa marcha, pues los tengan en cuenta y los tomen como una base de cómo inició su paciente, y conforme van avanzando las sesiones, las terapias, ustedes también puedan tomarse de ahí esa base y se den cuenta si el paciente está mejorando o si el paciente pues simplemente está estancado y no ha tenido ningún tipo de avance. Los parámetros temporales y espaciales van a proporcionar una descripción básica de la marcha. Estos van a ayudar a identificar las deficiencias corporales que inciden dentro de nuestro ciclo de la marcha, y las deficiencias encontradas nos van a facilitar para un diagnóstico, para plantear objetivos, para elaborar un tratamiento y pues para que este tratamiento sea adecuado para nuestro paciente, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta también estos parámetros y tengan en cuenta ahorita que los veamos que les van a servir muchísimo para diagnosticar una alteración de la marcha, para realizar un tratamiento y pues para que se planteen también esos objetivos que quieren lograr a lo largo de las sesiones. ¿Ok? Parámetros temporales. Aquí podemos tomar en cuenta algo también, para que se acuerden un poquito mejor de cuáles son los temporales y cuáles son los espaciales. Aquí los temporales, su nombre nos los dice un poquito, los vamos a medir en base al tiempo, y los parámetros espaciales los vamos a medir en base al espacio o la distancia, ¿ok? Entonces, parámetros temporales, vamos a medirlos en tiempo, como les decía, y tenemos primero el ciclo de la marcha dentro de parámetros temporales, ¿ok? Olvídense de la definición que dimos al principio. Esto de ciclo de la marcha se encuentra dentro de estos parámetros, ¿ok? Y esto es el lapso de tiempo en el que transcurren dos ciclos idénticos y sucesivos del mismo pie. ¿Qué quiere decir esto? Pues va a ser el momento en que pasa, por ejemplo, el contacto de talón de la pierna derecha y todo el tiempo o el lapso de tiempo que transcurrió hasta que volvió a entrar en contacto ese choque de talón o ese contacto inicial del mismo pie. En este caso sería el pie derecho, ¿ok? Este parámetro temporal de ciclo de la marcha va a ser eso, el lapso de tiempo que va a transcurrir entre dos ciclos idénticos y sucesivos del mismo pie, ¿ok? Periodo de paso, el segundo parámetro temporal. Este es el intervalo de tiempo entre el choque de talón y el mismo evento, pero en el pie contrario. Entonces, cuando demos contacto inicial, choque de talón con la pierna derecha, el periodo de paso va a ser hasta que el pie vuelva a dar ese contacto inicial o choque de talón, pero ahora con la pierna izquierda, ¿ok? Periodo de soporte sería el tercero. Es el tiempo que pasa entre el choque de talón hasta el despegue de los dedos del mismo pie. Ahorita les pongo la imagen para que se vayan dando una idea mejor. Pero aquí el tercero, el periodo de soporte, pues va a ser el tiempo que va a transcurrir entre el choque de talón, en este caso de la pierna del pie derecho, hasta el despegue, pero pues del mismo pie derecho, ¿ok? Periodo de balanceo va a ser el tiempo entre el despegue de los dedos de un pie y el contacto del talón del mismo, ¿ok? Entonces en este caso podemos observarlo aquí en la imagen.
todos los parámetros temporales, cómo se van a ir observando cada uno, pero quiero que tengan en cuenta que los parámetros temporales los vamos a medir en base al tiempo, ¿ok? Si ya se saben las fases de apoyo, si ya se aprendieron las fases de oscilación, los parámetros temporales están prácticamente regalados. Casi casi su nombre les está diciendo de dónde a dónde deben de tomar el tiempo o esa secuencia del tiempo, ¿ok? ¿Dónde están? Aquí están. Entonces, estos son los primeros que vamos a ver. Ahorita vemos los siguientes, que quiero que se aprendan, que se memoricen bien. El ciclo de la marcha, periodo de paso, periodo de soporte y periodo de balanceo, ¿ok? Como les digo, si ya se aprendieron las fases previas, pues va a ser muy fácil que puedan valorarlos, o va a ser muy fácil que ustedes sepan de dónde a dónde tienen que tomar el tiempo, porque prácticamente aquí sus nombres les están diciendo o les están indicando. La frecuencia o cadencia. Esta hace referencia al número de pasos en un tiempo determinado. Por ejemplo, ustedes ponen a caminar al paciente durante 1 minuto. Su frecuencia o su cadencia va a ser los pasos que éste dé en ese transcurso de tiempo. Un ejemplo, a lo mejor al principio el paciente dio, no sé, 50 pasos en 1 minuto. Bueno, pues ustedes lo van a poder tomar como base para que conforme vayan avanzando sus sesiones, ustedes se den cuenta si el paciente aumentó su frecuencia o simplemente se mantuvo, o inclusive a lo mejor redujo su frecuencia, a lo mejor ya no da 50 pasos en 1 minuto, a lo mejor ahora tiene alguna molestia y ya da 45, o a lo mejor esa molestia o esa afectación ya la están mejorando ustedes y ya da 60 o 70 pasos por minuto. Entonces estos parámetros pues les van a ayudar muchísimo para que se den una base inicial y también una base conforme vayan pasando las terapias, ¿ok? La velocidad, pues es la relación de la distancia recorrida por unidad de tiempo, se expresa en metros por segundo. Pues igual es a qué velocidad va el paciente, cuánta distancia recorrió, por ejemplo, pues en 1 minuto. A lo mejor recorrió, no sé, 20 metros, no sé, en 60 segundos, ¿no? Y así ustedes van a valorar a qué velocidad va. La aceleración, pues es el cambio o el aumento de velocidad durante la marcha, ¿ok? Ahora vamos con los parámetros espaciales. Como ya les había dicho, los temporales los medimos en tiempo y los espaciales los vamos a medir en espacio o en distancia, ¿ok? Primero, longitud de paso largo o zancada. Esta va a ser la distancia en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuánta distancia pasó desde el contacto de talón del pie derecho hasta que se volvió a dar, no sé, hasta que se volvió a dar el contacto de talón del mismo pie. Por ejemplo, aquí sería en metros. Podemos ponerle, no sé, 1.6, podemos ponerle si se dio 1 metro, dependiendo de la persona, 0. No sé, 0.9, etcétera, ¿no? Pero lo vamos a medir siempre en metros, esa distancia. La longitud de paso largo o zancada va a ser desde que se dé el contacto de talón del pie derecho o el izquierdo hasta que se dé el contacto de talón en el mismo pie, ¿ok? Longitud de paso corto. En este caso va a ser la distancia en metros entre un evento específico de una extremidad hasta el mismo evento, pero de la pierna opuesta. Por ejemplo, otra vez, contacto de talón con la pierna derecha y cuánta distancia hay del contacto de talón de la pierna derecha a la pierna izquierda, ¿ok? Ancho de paso es la distancia en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Tiene alguna duda hasta ahorita? No. No, Bueno, apaguen su micro, porfis, para que no se escuche lo que tienen de fondo. Entonces, el ancho de paso es la distancia en centímetros
entre dos puntos iguales de los pies, en este caso de los talones. Ahorita lo vemos un poquito mejor en la imagen para que se den una idea. Ángulo de paso se refiere a la orientación del pie durante el apoyo normal. Durante el apoyo, perdón, normalmente va a ser un ángulo entre 6 y 8 grados, ¿ok? Entonces aquí podemos observarlo mejor en esta imagen. La zancada, o la primera que sería la longitud de paso largo o zancada, pues va a ser desde el evento de un pie, en este caso el pie derecho, hasta el mismo evento del mismo pie. Toda la distancia que pasó entre este evento hasta que se volvió a dar el mismo evento en el mismo pie, ¿ok? Así se mide la zancada. El paso corto, pues es la distancia entre, en este caso, contacto de talón de pierna izquierda hasta el contacto de talón de la pierna contraria, en este caso la pierna derecha, ¿ok? Así vamos a medir cuánta distancia hay entre un contacto de una pierna hasta el contacto de otra pierna, ¿ok? Eh, Continuamos con lo de ancho de paso, ¿ok? En este caso sería qué distancia hay entre dos estructuras, en este caso serían los talones, ¿ok? ¿Cómo vamos a medir esto? ¿Qué distancia hay de aquí a acá? O en este caso sería aquí. ¿Cómo lo vamos a medir? Para eso vamos a colocar una línea media, ¿ok? Aquí vamos a medir que llega hasta este punto y de este punto a este punto, ¿cuántos centímetros hay? ¿Ok? Una persona con lleno varo, normalmente este ancho de paso pues lo tiene muy aumentado. ¿Por qué? Lleno varo es cuando tienen las piernas arqueadas hacia afuera, ¿ok? Entonces el ancho de paso va a estar a mucha distancia, o sea, un talón va a estar a mucha distancia del otro talón, ¿ok? Así medimos el ancho de paso. Mientras que la distancia del paso corto, pues no es cierto, del ángulo de paso, perdón, va a ser la angulación que van a tener pues nuestros pies o la punta de nuestros pies en comparación con una línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Lo normal es que sea de 6 a 8 grados de angulación. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una rotación de cadera, pues la angulación aumenta. Ya nuestros dedos, nuestro dedito gordo y el otro dedo ya no van a tener una angulación nada más de 6 o 8 grados. Puede que ya la tenga así, poquito más, a lo mejor son 10, 12 grados, dependiendo cómo tengamos nosotros nuestra pierna, si la tenemos pues de manera correcta, de manera fisiológica, o a lo mejor nuestra cadera, o a lo mejor ahí alguna estructura se encuentra rotada y eso nos está haciendo que se aumente nuestro ángulo de paso, ¿ok? Muy común ver esto, por ejemplo, en pacientes que tienen secuelas de BC, que no pueden controlar bien una pierna o que tienen una afectación en una pierna, donde pues su paso ya no va a ser recto y su ángulo de paso va a empezar a abrirse o a desviarse para que esta angulación tienda a aumentar, ¿ok? Aquí es lo que les decía del ancho de paso, me confundí aquí con la otra imagen. El ancho de paso va a ser esto, ¿qué distancia hay entre estos talones? ¿Ok? En este caso, pues vamos a tomar aquí una línea media y qué distancia hay de este talón a este talón, ¿ok? Y bueno chicos, pues esto sería todo del análisis de la marcha. Necesito que se aprendan muy bien pues estas definiciones, no tanto, pero sí las fases, ¿sale? Fase de oscilación y fase de apoyo, necesito que se las aprendan bien porque es fundamental para que ustedes empiecen a reeducar la marcha en un paciente, que se la sepan. Si ustedes nada más le dicen a un paciente, a ver, ponte a caminar, pues el paciente va a caminar de manera incorrecta porque ya lo tiene pues predispuesto, por así decirlo, que va a caminar de manera incorrecta. Si ustedes no le enseñan todas las fases de apoyo y todas las fases de balanceo, entonces el paciente siempre va a tener una idea errónea de cómo debe de caminar. Si ustedes reeducan a su paciente de esta manera,
pues ya a lo largo del tiempo él se va a ir adaptando y va a ir mejorando todas sus fases de la marcha. Pero si ustedes nada más agarran y le dicen, a ver, métase ahí a las barras paralelas y empieza a caminar de aquí a allá, entonces no le están reeducando la marcha, simplemente lo están haciendo caminar, están haciendo que gaste energía. Una fase, un ciclo de la marcha correcto, normal, hace que un paciente tenga pues de una manera más fácil el realizar la marcha, hace que su gasto de energía sea menor, hace que el paciente no compense con otras estructuras y tienda a lesionarlas. Entonces es de vital importancia que ustedes aprendan bien cuáles son estas fases de apoyo y cuáles son las fases de oscilación. Lo digo porque en su último examen creo que algunos de ustedes los puse a reeducar la marcha y me lo hicieron mal. Nada más lo ponían a caminar, pero no le explicaban cómo debía de hacerlo, no le explicaban la fase de contacto inicial, no le explicaban la fase de apoyo medio, la fase de balanceo, nada. Simplemente le decían camine y eso está mal. El paciente jamás va a reeducar marcha de esa manera y mucho menos lo va a hacer con plataformas inestables o en terrenos inestables, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes le empiezan a poner a lo mejor eh, esos baloncitos que estaban ahí en el laboratorio de rehabilitación, si el paciente no lo hace bien en una plataforma lisa o en una plataforma eh, pues recta, por así decirlo, ¿qué les hace pensar que ya lo va a hacer bien sobre una plataforma inestable o sobre esos baloncitos? Si no lo hace bien aquí, que pues es una zona plana, mucho menos lo va a hacer bien si lo empiezan a dificultar ahí, pues su base de sustentación. Entonces, tienen que trabajar bien, aprenderse bien estas fases en una plataforma plana antes de que empiecen a ponerle ya más obstáculos para que el paciente trabaje con mayor dificultad. Eso de las plataformas inestables, de los baloncitos, de, por ejemplo, tienen su área ahí de la marcha ustedes donde hay varias, donde hay varias, ¿cómo se llaman? Plataformas o varias zonas pues de diferentes estructuras, que a lo mejor en una hay arena, que en la otra a lo mejor hay grava, en la otra a lo mejor está plano, en la otra hay pasto, etcétera. Todo eso lo pueden hacer, pero siempre y cuando el paciente ya tenga una idea clara de cuál es la fase correcta o cuál es la manera correcta en que ustedes van a realizar las fases de oscilación y las fases de apoyo. Si su paciente no lo hace bien, entonces puede llegar a lesionarse o puede llegar a sufrir algún daño si ustedes lo meten directamente a otros relieves, ¿ok? Entonces, porfa, apréndanselos bien. La manera correcta en que ustedes van a reeducar la marcha es así. Primero se lo enseñan en una plataforma plana, en un relieve plano, y que trabaje bien sus fases de apoyo y sus fases de oscilación. Una vez que el paciente ya los domina, ya lo pueden meter a otros relieves, en arena, en grava, en tierra, etcétera. Y van a trabajar mucho más cosas, como por ejemplo propiocepción, como por ejemplo equilibrio, como por ejemplo la sensibilidad en cuestión aquí de los pies, de todos los relieves, pero eso ya es muy aparte, eso ya es después. Ustedes tienen que empezar primero con esto, con lo básico, que su fase de apoyo y su fase de oscilación sea correcta. Ya después le empiezan a meter un poquito más de dificultad para que empiece a trabajar coordinación, equilibrio, propiocepción, sensibilidad, etcétera, ¿sale? Pero eh, si no trabajan esto desde el principio, entonces no les va a servir de nada todo lo que quieran implementar después. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda aquí con la clase? ¿Algo que quieran complementar ustedes? ¿Dudas con la tarea? Aprovechen y digan de una vez. ¿No? Diego, ¿alguna duda? No, yo estoy bien. De hecho, no sabía que ya había subido la tarea, lo estoy checando. Ajá.
chequen porque les iba a dar algo que les puse ahí en su tarea, pero se los dejé mejor que ustedes lo investiguen. ¿Sale? Lo de qué pasa biomecánicamente, por así decirlo, en la marcha. Si son, si son algo pues vivos, y si ya les dije que ya di esta clase, pueden buscar esa clase donde ya viene eso de la biomecánica y pues de ahí lo pueden agarrar y si no se pueden basar en otras fuentes. Eh, Está el Kapanji, está por ejemplo, yo no me acuerdo de dónde lo saqué esto, creo que es el Dasalesmes, algo así. No me acuerdo de dónde saqué esta clase, pero no lo saqué del Kapanji yo. Pero si gustan pueden checar los videos de las clases que ya di anteriormente de análisis de la marcha y ahí se van a dar una idea. Lo que quiero es que ustedes me digan qué pasa en todas estas fases, ¿ok? ¿Qué pasa al momento de que ustedes dan el contacto de talón? ¿Qué músculos están interviniendo ahí para que se dé el contacto de talón? Para hacer las fases de balanceo, ¿qué está pasando en esas fases? No está difícil. Les digo, ya lo di en una clase anterior, ya expuse todo eso, pero a ustedes no se los quise poner porque si no prácticamente les estaría dando toda la tarea. Entonces, pues búsquenlo y si ya checaron, los que ya checaron la tarea, ¿tienen alguna duda o con la clase? Ya le chequé. No, está bien. ¿Ninguna duda? No. Monse, ¿alguna duda? No, Vale, no, ¿alguna duda? ninguna. ¿No? Lalo, ¿alguna duda? ¿Ya se fue Lalo? No, Caro, ¿alguna duda? No, maestro, está bien. Ok. Lalo, ¿alguna duda que tengas? No, No. Ok. Pues si no, de todas maneras, cualquier cosa, me preguntan en WhatsApp si tienen alguna duda y ya ahí se las puedo responder, ¿sale? ¿Va a Entonces, mandar chicos, las diapo? sí, me recuerdan nada más y ya se las mando, ¿sale? Sí, Pero está bien. sí, sí se las envío. Entonces, que tengan bonito día, bonita tarde. Nos vemos.